Bueno, gracias, ya intercambiamos un poquito, pero bueno, gracias por tomarse el tiempo para estar acá. Todos trabajamos mucho siempre y hacernos el espacio a veces cuesta, pero bueno, espero que sea de utilidad lo que le vamos a exponer hoy. Como ya me presentaron, yo soy licenciada en enfermería. En mi vida anterior trabajé en terapia intensiva, unidad coronaria y recuperación cardiovascular, haciendo tareas propias de la profesión asistencial. Después ya me pasé a la industria farmacéutica, en ensayos clínicos, y ya hace como 15 años que trabajo en medical devices o dispositivos médicos. PS Anestesia es una compañía que fabrica, desarrolla y comercializa insumos médicos descartables de uso hospitalario. Yo me dedico a la línea vascular, hay otra línea anestesia, otra línea nutrición, pero bueno, no es lo que yo hago la línea vascular. Y les quería decir que a medida que vamos charlando, presentando, ustedes pueden parar, interrumpir, preguntar lo que quieran o contar su propia experiencia, todo es bienvenido. Bien, vamos a hablar de la gestión vascular, como ya dijeron, y el impacto que tiene en la seguridad del paciente. Cuando decimos terapia vascular, nos referimos a terapia medicamentosa, ¿no es cierto?, que se inyecta a una vena, a un vaso, a través de un catéter. El catéter puede ser cualquiera, puede ser periférico, central, PIC, como dijo la doctora, cualquier tipo de catéter para hacer terapia de infusión, que no es otra cosa que infundir medicamentos, drogas, sangre, sus derivados, a un vaso a través de un catéter. Bueno, ¿por qué nos preocupamos por el capital venoso, no? Hay, yo diría, como dos partes. Está el catéter venoso central y está el catéter venoso periférico. Todo lo que es periférico siempre como que está un poquito descuidado, digamos, ¿no? Por el impacto que tiene quizás en la mortalidad del paciente, que no es como un catéter venoso central. Pero, ¿por qué nos preocupamos tanto, yo desde mi posición y lo que yo hago en mi trabajo, en cuidar el capital venoso? Porque realmente es único, es irreemplazable, ¿sí? No es que se pueda hacer un trasplante de vasos, entonces hay que cuidarlo desde el primer momento que el paciente pisa una institución hospitalaria. ¿Y por qué? Porque debemos cuidar su integridad, que siempre deja una huella, para que tenga esos vasos sanguíneos disponibles para un futuro probablemente, ¿no? Es limitado, es irreemplazable, se deteriora, claro que sí, se deteriora, condiciona decisiones clínicas, por supuesto que sí, y también influye en la calidad de vida de los pacientes, ¿no es cierto? Fíjense esto, el 90% de los pacientes que pisan una institución en algún momento van a tener un catéter periférico colocado, ya sea por emergencias, por internado, hospital de día. La mala noticia es que de ese 90%, hasta un 50% y a veces más, son retirados prematuramente por alguna de estas complicaciones. O sea que no terminan de cumplir el tratamiento prescripto. Hay que reemplazarlo a veces, varias veces. ¿Cuáles son las más frecuentes? Oclusión, desplazamiento cuando se sale, ¿no es cierto?, accidentalmente, infecciones, flebitis e infiltración. Cada vez hay más programas, aquellas instituciones que trabajan con calidad del paciente, que buscan acreditar, ya sea por ITAES o por alguna agencia de acreditación, buscan más cuidar todos los aspectos de la seguridad del paciente, no solamente caídas, heridas, sino también todo lo que tiene que ver con vascular, ¿no es cierto? La más frecuente es la infiltración, pero bueno, cada institución verá y medirá cuáles son sus complicaciones más frecuentes para tomar medidas y trabajar sobre eso, ¿no es cierto? Aquí tenemos algunas: infiltración, flebitis, extravasación, infecciones, extracción y oclusiones. La infiltración no es otra cosa que la rotura del vaso sanguíneo, de las paredes del vaso, y toda la infusión que se le estaba haciendo va al tejido circundante, ¿no es cierto?, al tejido blando. Entonces, vemos esto en un paciente. La extravasación, el mecanismo es el mismo, pero en la infiltración los medicamentos no son vesicantes y en la extravasación sí, son vesicantes, produciendo necrosis del tejido. Las causas de la infiltración son muchas, puede ser por temas mecánicos, porque el catéter tracciona, hace como un pistoneo,
puede ser por la calidad del catéter que se usa, hay plásticos o materiales más rígidos y más duros que otros, puede ser por condiciones propias del paciente, pacientes que tienen terapias muy prolongadas durante mucho tiempo, con el sistema venoso, con su capital venoso bastante deteriorado. Bueno, la flebitis, también la flebitis puede ser mecánica, puede ser bacteriana, puede ser química. Y en la flebitis química, después vamos a hablar un poquito, yo creo que la flebitis química es la más fácil, digamos, de prevenir. Bueno, la extracción, cuando se sale accidentalmente el catéter, o las oclusiones. Aquí tenemos oclusiones por reflujo, cuando se forma un coágulo, u oclusiones por precipitado de medicamentos, cuando se administran medicamentos incompatibles entre sí, se produce esta reacción química que termina ocluyendo el catéter, ¿no es cierto? Bueno, acá tenemos los tipos de flebitis mecánica. Fíjense, acá la punta del catéter está haciendo pared sobre el epitelio, ya sea por la punta, disculpen, o la parte de más abajo, flebitis química y la flebitis infecciosa. En este caso puede ser porque el catéter está colocado en el pliegue, uno de los ejemplos, ¿no es cierto? La flebitis química, cómo se diluyen los medicamentos, el goteo, tiempo de goteo, ¿no es cierto? Hay medicamentos que se pueden pasar por catéter periférico, otros no, pero aún así, pasando por catéter periférico, hay que ver la dilución y el goteo al que se administra. Y la flebitis infecciosa tiene que ver con una técnica sucia, probablemente haya y falta de higiene de manos, que es la más frecuente de todas. Total que todas van a llevar al retiro prematuro del catéter, antes de que termine la terapia prescripta. Fíjense en esto. Esto es el impacto que tienen las fallas de los catéteres periféricos. Según las guías, las normas, un enfermero, un profesional, un anestesiólogo, un técnico, debiera intentar 2 punciones con un paciente. Si no logra tener éxito con ese acceso, otro colega debe probar 2 veces más. Total, 4 intentos. En la práctica realmente no es así, porque se intenta mucho más. A veces porque uno dice, bueno, hay que buscar otra forma, quizás un catéter PIC, como dijo la doctora, un percutáneo, un central, un midline, pero lo cierto es que a veces colocar un catéter central para un paciente que requiere 4 días de terapia y costo-beneficio no sé, porque recordemos que el catéter central es muy invasivo y las infecciones asociadas son altas. Entonces, bueno, ahí el equipo de salud debe evaluar qué es lo mejor para estos pacientes en estos casos. Ahora, tampoco ensañarnos si es el paciente, yo qué sé, es una infección urinaria, una neumonía y va a requerir de 7 a 10 días de antibiótico, bueno, sí, la verdad que no justifica un periférico porque se lo va a pinchar cada 48 horas, cada 72 horas y finalmente quizás también igual se le ponga un catéter central, ¿no es cierto? Va a terminar con los brazos a la miseria y de todas formas va a requerir un catéter central. Fíjense que aún teniendo éxito, recuerden que el 50% van a ser retirados prematuramente por las fallas que vimos antes. Total, que en el año, esto es lo que está sucediendo con los pacientes. Hay un número para saber si nuestros catéteres periféricos están durando el tiempo que debieran permanecer. Se dice que un paciente debe ingresar con un catéter periférico y cuando se retira del hospital con ese mismo catéter periférico, sin que hubieran ocurrido recambios, ¿no es cierto? ¿Cómo sabemos si tenemos complicaciones como las que mencionamos antes? Un número bueno sería 250 catéteres por cama por año. Entonces, si ustedes están en una institución que usa más o menos 250, 260, 70 catéteres por cama por año estarían bien. Las complicaciones que mencionamos antes, las tasas de flebitis serían bajas. Ahora, si tienen 350, algo pasa, están haciendo mucho recambio, algo está sucediendo. Salvo que sea un hospital de día, que los pacientes van, vienen, ¿no es cierto? Pero tengan en cuenta ese número. ¿Qué pasa? Agotamiento vascular, necrosis, retrasos, todas las cosas que suceden cuando no tenemos éxito con la terapia intravenosa. Esta la vamos a pasar.
¿De qué depende que tengamos éxito? Porque nada es milagroso y nada es porque sí, y si tomando medidas aisladas tampoco sirven, ¿no es cierto? Entonces hablamos de un proceso. El proceso es desde el momento que se decide qué catéter se le va a poner a ese paciente hasta el final del tratamiento. La decisión de qué tipo de catéter depende de la terapia prescripta, de cómo tiene el paciente su capital venoso, de un montón de factores, ¿no es cierto? Y siempre es una decisión del equipo médico, porque a veces la enfermera le dice al doctor, mire, no hay forma, pinchamos 2 veces, 3 veces, no podemos. Entonces es una decisión del equipo de salud. Total que la primera medida de este proceso siempre va a ser la higiene de manos, como primera medida. Luego la preparación del sitio de inserción, la inserción misma, si se hace bajo ecoguía, si hizo simulación antes. Bueno, la fijación y la estabilización, que es muy importante, las conexiones y el mantenimiento, ¿no es cierto? Bien, acá, bueno, ¿cómo vamos a seleccionar? Hay un dicho que me gusta mucho que dice el catéter correcto, en el paciente correcto y en el momento correcto, ¿no es cierto? Yo una vez dando una charla dije siempre hay que poner al paciente el catéter más pequeño posible, que se adapte, por supuesto, a la terapia prescripta, ¿no? Entonces, un anestesiólogo me dijo, nosotros ponemos 18, porque si el paciente se descompensa, no podemos ponerle un 22. Y le dije, por eso, doctor, el catéter correcto, en el paciente correcto y en el momento correcto. Ese paciente está en el quirófano, necesita un 18, es el momento correcto, ¿no es cierto? Bien, el que se decida puede ser periférico, central, PIC. Ahora se está empezando a implementar en el país el midline, que es un intermedio entre el periférico y el central. Bien, acá está. ¿Cuál es el correcto para el paciente indicado? El más pequeño posible, que se adapte otra vez a la terapia prescripta, al momento, ¿no es cierto? La relación vena-catéter. Consideren, tanto para un catéter periférico como central, como PIC o percutáneo, que no debe ocupar más del 45% del calibre de la vena, el catéter, hasta el 45% para evitar trombos y demás. Bueno, un poquitito lo que estuvimos hablando antes. Esto lo vamos a pasar porque ya sabemos cuáles son la anatomía del paciente, ¿no es cierto? No utilizar, si el paciente es diestro y se le puede colocar en el brazo izquierdo mejor, si tiene una cirugía mamaria, ¿no es cierto? Evitar ese brazo, ¿no? Bien, esto, a ver, un momentito. Duración del tratamiento. Bueno, en catéteres periféricos cortos, no más de 6 días. No se recomienda aquellos tratamientos que van a ser de más de 6 días tener un catéter periférico corto porque va a empezar a necesitar muchos recambios. Y aquí dice, no usa accesos periféricos para administrar. Acá la doctora, la farmacéutica, bueno, quizás después toque un poco este tema o no, o me corrige ahora, pero para prevenir el daño endotelial se deben considerar la osmolaridad, el pH y la velocidad de administración. Hay medicamentos que sí se pueden pasar por un catéter periférico, por una vena periférica, por ejemplo el potasio, se podría hacer una carga de potasio pero muy diluida y en mínimo 3 horas, ¿no, doctora? Digo bien. Sí. Si la velocidad es mayor, bueno, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, medicamentos irritantes mayor a 6 días, en lo posible no, medicamentos vesicantes menos, nutrición parenteral total tampoco. Salvo, ahí sí hago intervención, las que vienen que son exclusivas para vía periférica. Claro, la NPT, la nutrición parenteral total, hay para vía periférica. Hay periférica que tiene una osmolaridad más baja. Más baja de 600. O sea, la que es por vía central va por vía central solamente. Ahí va. Y la periférica se puede pasar por periférica y también se podría pasar por vía central. Bien. Son bajas en lípidos, ¿verdad? Me parece que sí. Sí, hay una NPT que se pasa por periférico, acá como dice la doctora que me salvó, sí, están preparadas para eso, pero claro, por eso dice mayor a 800 milimoles, las que son menores, hay algunos que dicen menor a 700, otros 800, pero más o menos ese es el rango. Y las infusiones que tengan un pH menor a 6 y mayor a 8, tampoco por periférico. Entonces tenemos peligro, ¿no? Todas estas,
la dopa, la dobutamina, bueno, acá está, bueno, acá le pusieron 900. Bueno, bicarbonato de sodio, y después las alertas, tenemos amiodarona, ciclovir, manitol, acá está el potasio que les decía, la dextrosa entre 10 y 12%, está correcto esto, ¿no? Porque algunas bibliografías difieren un poco en algunas cosas. ¿Todo bien hasta acá? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Cuestiones? ¿No? Bueno. Catéter venoso central. Y acá sí voy a ser un poco más quizás detallista, porque el catéter venoso central sí, una infección tiene un gran impacto en la mortalidad de los pacientes. Entonces, es un procedimiento médico siempre, no lo puede colocar un técnico, un enfermero, siempre es un procedimiento médico, está indicado en ambientes de terapia intensiva, cuidados críticos, ¿no es cierto? Bueno, emergencias también, y cada vez más los pacientes que pasan a clínica médica o a internación general también van con su catéter venoso central. Y requiere de mayor destreza y habilidades para manipular un catéter venoso central, justamente para evitar las infecciones, ¿no es cierto? Permite grandes caudales de perfusión y presión y se usa para administrar, acá está, medicamentos, productos sanguíneos, nutrición parenteral total y también para hacer monitorización hemodinámica y tomar muestras de sangre. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones? Bueno, durante la colocación, neumotórax, sangrado, perforación de grandes vasos y punción arterial. Y durante su uso, bueno, hematoma, ¿no es cierto? Ya pasados los días, pasados el momento de la inserción, hematoma, sangrado pericatéter, arritmias, oclusión, bueno, cuando la punta no está colocada en la posición correcta, y las infecciones, que es la más frecuente de todas. Bueno, ¿qué es una infección? Según el CDC, ¿saben lo que es el CDC? El Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, ¿no? Según el CDC, es una infección de la sangre confirmada por laboratorio donde se aísla, ¿no es cierto?, un microorganismo que no está relacionado a una infección en otro sitio, ya sea por catéter vesical, por sitio quirúrgico, neumonía asociada al respirador. Tiene que tener la línea central puesta a ese paciente el día del evento y haber sido colocado 2 días antes calendario. Entonces sí podemos decir que estamos frente a una infección asociada a catéter central. ¿Alguna experiencia ustedes conocen las tasas de infección más o menos acá en los hospitales asociadas a catéter central? ¿Tienen conocimiento? No hay nadie que haga control de infecciones, ¿no? Yo no estoy en ese sector, pero nosotros el materno neonatal está adherido al programa Vida. Reporta el Vida. Y ahí tenemos todos los datos en este momento, le mentiría la tasa. La tasa, pero estamos en el programa que lo pueden ver. Bien. Bueno, a ver, acá está justamente lo que decía la doctora, el programa Vida, ¿no es cierto? Las infecciones asociadas al cuidado de la salud son 4 y son las que se reportan, ¿no? Son asociada a catéter central, neumonía asociada a ventilación, infección asociada a tracto urinario y la infección asociada a sitio quirúrgico. Son las 4 que se reportan al sistema de vigilancia. Actualmente conforma una red de 160 hospitales más o menos, hospitales, clínicas, sanatorios, y es voluntario, no es obligatorio como en otros países, por ejemplo Brasil es obligatorio reportar, aquí es voluntario. Y estas son las infecciones asociadas a catéter central, son las segundas. La primera es la neumonía asociada a ventilación mecánica, y la segunda es la asociada a catéter central. Bien, un poquito para ponernos en contexto, en Estados Unidos cada año 82.000 pacientes adquieren una infección asociada a catéter central. Aquí no sabemos en Argentina porque es voluntario, entonces los números, bueno, son aproximados, pero aquí 82.000 pacientes. El 89% de estos 82.000 ocurren después del día 4. ¿Qué quiere decir eso? Que la responsable o los responsables es la manipulación con los días posteriores. Conectar, desconectar, tocar el catéter, el médico, el enfermero, se manipula mucho, se toca mucho,
Por eso las infecciones aparecen después del día 4, en la segunda semana. Cuando ocurren a las 48 horas, bueno, ahí hubo un tema con la inserción. Probablemente haya sido una inserción no estéril. Recuerden que la inserción de un catéter central es con barreras de máxima, médico totalmente vestido, paciente completamente cubierto, ¿sí? La prolongación de la hospitalización es de 5 a 20 días, cuando ocurre una infección asociada a catéter central, y constituyen un 14% de todas las infecciones que ocurren dentro del hospital y representa casi un tercio de las muertes asociadas a las infecciones asociadas a los cuidados de la salud. De todas las infecciones son las más costosas en términos de pesos, de dinero. Y están asociadas con una alta morbilidad, sí, también. Y cada vez más las infecciones son multiresistentes, ¿no? Hay cada vez bacteriemias o, sí, infecciones más resistentes. Entonces ahí hay un problema con los antibióticos también, ¿no es cierto? Se hacen diferentes esquemas, se van probando diferentes esquemas, bueno, todo lo que implica una infección. Aquí también les quería mostrar esto porque me parece interesante. En Estados Unidos y en Canadá, la reducción de la tasa de bacteriemia asociada a catéter central entre 2001 y 2009 bajó de 3.64 a 1.65, están bastante bajas, ¿no es cierto? Esto fue entre 2001 y 2009 y continúan así y con tendencia a bajar un poco más. Claro que hubo un pico en la pandemia, pero ya están estabilizadas y están dentro de estos números. En América Latina, Asia y algunos países de Europa, de 2004 a 2009, la incidencia continuaron siendo altas, de 6,8 más o menos aproximadamente por 1000 días catéter. Altitas, 6,8. En Argentina, el informe vida del 2023, que se reportó ahora, dio de 4,25, más baja que el año pasado, que el año 22, que fue de 5,7 creo, y en pandemia de 6 y algo. Ahora, no es un número del todo real, porque este año se hizo diferente y se hizo por áreas. Por ejemplo, esto es la UCI de adultos, ¿no? Unidad de cuidados intensivos de adultos. Y discriminaron entre pediátrico, adultos, coronaria, cada uno dio su propio número. Bueno, la UCI de adultos, que fue el que yo tomé, dio esto, pero si sumamos todas las áreas críticas, es más alta que el año 2022 en realidad, Entonces, lejos de bajar, lamentablemente subió. Bien, no me voy a meter con esto, pero es más o menos algunos, doctora, usted después me dirá, de los antibióticos que se usan cuando tenemos una infección asociada a catéter central. En términos de costos es muy alto, yo no sé cuánto cuesta una infección asociada a catéter central, resistente, me han dicho la semana pasada, más o menos 6 millones de pesos vale toda la infección, ¿no? No en antibióticos, sino día cama, pruebas de laboratorio, respirador si el paciente está respirado, bueno, todo eso más o menos costaría 6 millones de pesos. Ahora, ¿cuál es la fuente de infección? ¿Por qué se producen las infecciones asociadas a catéter? En realidad hay tres fuentes, ¿no? Una, acá es la contaminación de la sutura y del sitio de inserción, como se ve acá. Esto se ve bien feo, ¿no es cierto? Estas son las que yo les comentaba que aparecen más o menos a las 48 horas, cuando la técnica no fue estéril o cuando tenemos problemas de infección en la sutura. Ustedes no sé si han visto que vienen sistemas de anclaje, ya la sutura se va a empezar a dejar de a poquito de usar, justamente por estas infecciones, y se usan anclajes, donde se hace un anclaje del catéter a la piel y no hay sutura. Bueno, la otra es la contaminación de los puertos, ¿no es cierto?, de las conexiones. Los microorganismos ingresan a través de los puertos debido a malas prácticas o al uso de sistemas abiertos. Quiero decir que los microorganismos ingresan por acá, por el lumen del catéter. ¿Ustedes me ven bien? ¿Sí? Por acá, por el lumen del catéter. Ojo acá, ¿no es cierto?, cómo manipulamos los lúmenes, ¿no es cierto? Y la otra es las soluciones contaminadas,
es la menos frecuente, pero infelizmente es cada vez más frecuente, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una muy mala práctica, que es cuando el sachet de solución se colapsa y pinchamos con una aguja, ¿no es cierto? Entonces, por esa aguja ingresan todos los microorganismos, ¿no? Esa es una muy mala práctica. A veces tenemos muy buenas prácticas de tener sistemas cerrados, manejar muy bien los lúmenes, las conexiones, pero pinchamos el sachet y ahí arruinamos todo lo que estábamos haciendo. Incluso hemos visto familiares de los pacientes desconectando, ¿no es cierto? Desconectando, porque ellos ven que lo que hace la enfermera, que desconecta para sacar el aire y ellos mismos lo hacen y después vuelven a conectar. Hay que decirle a los pacientes que no manipulen nada que tenga que ver con lo que está recibiendo el paciente. Bueno, ¿qué dice la evidencia? Hablando un poquito de aquí de las conexiones, que es donde vamos a hacer mayor foco ahora. ¿Qué dice la evidencia? La evidencia dice múltiples entradas, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí tenemos múltiples entradas, ¿no es cierto? Cuando tenemos un paciente que hacemos mucha medicación en paralelo, ¿no? Múltiples entradas y la manipulación de esos accesos dice que las manos de los trabajadores involucradas en tocar todos el sistema intravenoso y la contaminación bacteriana de la medicación que estamos administrando representan un riesgo para el paciente de adquirir una infección. Acá esto me quedó la sigla en inglés, esto es infección asociada a catéter central. La manipulación y la contaminación del cono, del catéter, aquí, ¿sí? Es una puerta de entrada para las infecciones, por supuesto. A medida que pasa el tiempo, las manipulaciones aumentan y el riesgo de infección también. Entonces, acá este doctor se llama Víctor Lange, es un médico de Estados Unidos que a mí me gusta mucho, yo siempre lo sigo, él hace mucha investigación, y él escribió esto que me pareció interesante y dijo: los catéteres intravasculares son esenciales para la medicina moderna. Sería imposible ejercer la medicina sin catéteres, ¿no es cierto? Aunque estos catéteres proporcionan un acceso vascular requerido, su uso puede poner en riesgo la vida del paciente. Dice que las infecciones del torrente sanguíneo relacionadas con el catéter son comunes, son costosas y potencialmente letales. Y dice que las tecnologías de sistema cerrado pueden salvar vidas. Les pregunto, ¿escucharon hablar alguna vez de sistemas cerrados? ¿Saben lo que es un sistema cerrado para infusión? ¿Sí o no? ¿No? Esto es un sistema cerrado. Miren, les voy a mostrar, me voy a acercar un poquito. Esto es un sistema cerrado. ¿Vieron conectores de estos alguna vez? ¿Los han visto? ¿Sí? Bien. Estos se llaman conectores libres de aguja. En realidad hay muchos conectores libres de aguja. La llave de 3 vías también es libre de aguja. No necesitamos una aguja, ¿verdad? Pero esto es sin aguja y cerrado. Entonces, el concepto es, cada vez que necesito conectar o desconectar, simplemente lo hago, desconecto y la membrana se cierra, ¿sí? Y no entra ningún microorganismo. ¿Qué pasa con la llave de 3 vías? En el mejor de los casos, cuando uso esta llave de 3 vías, hice, no sé, algún medicamento, ¿no es cierto?, para lo cual saqué la tapita, hice medicamento, termino, ¿y qué vuelvo a poner ahí? ¿La misma tapita que saqué? No, ¿no es cierto? Ni aunque la envuelva en una gasa, sí, se hace todo el tiempo. Se deja la mesa de noche del paciente, se la pone en el bolsillo para que no se le pierda, junto con todos los que tenemos en el bolsillo, ¿no es cierto? Esa tapita no debiera ponerse otra vez aquí porque ahí tenemos una infección asegurada. Todo lo que entre por aquí va a ir a parar al torrente sanguíneo del paciente. En el mejor de los casos, debiera abrirse otra llave de 3 vías estéril para poner una tapita estéril y descartar el resto, nada de ponerlo en el frasquito para después sacarlo y usar en otro paciente, ¿no es cierto? Esa sería la mejor práctica. La verdad que no siempre es así. Generalmente la tapita se pone en la mesa de noche y después se vuelve a usar la misma. O se queda sin tapita, total, cerramos la llave y no va a sangrar, no va a haber pérdida de ningún líquido. Bueno, eso es muy mala práctica. Es una de las principales
responsable de las infecciones asociadas a catéter central, porque recuerden que tenemos un catéter central así, ¿no es cierto? Todos los paralelos los administramos por acá, conectamos, desconectamos, conectamos, desconectamos, ¿no es cierto? Entonces, les muestro este como puede ser cualquier otro, hay un montón de modelos. Esto sí, ¿no es cierto? Otra cosa que después vamos a hablar justamente con farmacia, que son los responsables de compras, de decidir algunas veces que sí, que no, junto con el equipo médico. Vamos a hablar de costos un poquito, cómo podemos hacer para tener mejores tecnologías al mismo costo o menor costo que con las tecnologías que están un poquito más obsoletas. Bueno, esto lo vamos a pasar. ¿Se acuerdan cuando antes hablamos del proceso? Si ustedes van a hacer el gran esfuerzo de comprar para sus instituciones sistemas cerrados y no los usan bien, va a ser lo mismo que si usaran sistemas abiertos. Los productos hay que usarlos bien y acá volvemos al proceso del que hablábamos hoy. Higiene de manos siempre. Si no nos higienizamos las manos, nada va a servir, ¿verdad? ¿Cómo hacemos la antisepsia de la piel antes de insertar un catéter? Todo es parte del proceso. En el mejor de los casos, lo recomendable es la clorhexidina en base alcohólica, ¿no es cierto? No sé si todos tienen, a lo mejor no, a veces tienen iodopovidona. ¿Qué usan acá mayormente? Aunque sea para el catéter central. Para periférico puede ser alcohol. ¿Qué usan? ¿Usan? Acuosa. Para neo. Sí. Ya no. ¿Y en paciente adulto qué usan? Clorhexidina en base alcohólica para sitio quirúrgico y para todos los procedimientos. Bien. Muy bien la clorhexidina. Entonces, el recomendado, pero bueno, en caso de neonatología, no, se usa acuosa, ¿no es cierto? Y si no se dispone, bueno, lo que haya. Una cosita que les quiero decir de la clorhexidina, bueno, trabajé hace muchos años en asistencial y hacíamos la técnica de antisepsia a la piel así, de adentro hacia afuera, ¿no es cierto? No sé si ustedes acá lo siguen haciendo, ¿saben si existe esa práctica? Bueno, no está basada en evidencia, se hacía así, se pensaba que era lo mejor, pero la clorhexidina se activa, el principio activo, se activa justamente cuando aplicamos una leve fricción en forma de barra o en zigzag. Si no se aplica fricción, no se activa la clorhexidina y es como si usáramos agua. Entonces, hay que tener presente qué es lo que se usa y cómo se usa. Siempre por fricción. Y bueno, y siempre dejar secar el antiséptico antes de hacer cualquier tipo de punción. Esto es un poquito, bueno, para terminar de completar el proceso, cuáles son las mejores prácticas en cuanto a cómo se cubre ese catéter central. Estamos hablando de centrales. El periférico, ayer estuvimos en un sanatorio y para periférico usan gasa y cinta y para el central usan apósito autoadhesivo transparente y está bien, uno cuando no tiene muchos recursos pone esos recursos en los sitios que debe ponerse, ¿no es cierto? Entonces el catéter central cubierto con apósito autoadhesivo transparente es lo mejor porque la ventana nos permite ver cualquier tipo, si hay una zona enrojecida, si hay algún exudado, si hay presencia de sangre o de algún otro exudado. Bueno, y también lo que usamos y cómo lo usamos, ¿no es cierto? Nunca hay que escribir arriba de la ventanita, sino que se vienen acá unas cintitas donde se escribe la fecha en que se colocó, el horario, bueno, lo que necesiten escribir. Y siempre tiene que estar, está mal, por ejemplo, habría que sacarlo y limpiarlo, ¿no es cierto? Porque hay presencia de sangre. Bueno, y ahora sí, las conexiones, que acá sí me voy a detener un poquito más, para mostrarles un poquito lo que les mostré recién, qué son los conectores libres de aguja, y qué son las llaves de 3 vías, que son sistemas abiertos. Llave de 3 vías, sistema abierto, conectores sin agujas, sistemas cerrados, hay muchos más grandes, más chiquitos, de color transparente, hay unos cuantos, pero todos son con una membrana
que se cierra automáticamente cuando sacamos un pico y se abre cuando ponemos ese pico. Entonces, dice, las llaves de 3 vías son un medio para la transferencia bacteriana. Hay que tratar de evitar el uso de llave de 3 vías. Acá tenemos, por ejemplo, un paciente, esta es una subclavia, por lo que veo, con sistema abierto. Es un triple lumen, ¿sí? Y aquí tiene la famosa rampa de llave de 3 vías. Si este paciente se descomplejiza, por ejemplo, y debemos sacarle esta infusión de acá, hay que abrir otra llave de 3 vías para sacar la tapita y cerrar. Nunca hay que dejarlo sin tapita. De todas formas, aunque le pongan una tapita estéril, ya se abrió ese sistema, ya tuvo contacto con el medio ambiente. Ese es el concepto de sistema cerrado. Mire, fíjese, dice, evite el uso de llave de 3 vías debido al aumento del riesgo de infección y dice utilizar y ensamblar dispositivos solo cuando esté clínicamente indicado. Ensamblar se refiere a esto, ¿no? Ensamblamos manualmente una llave, otra hasta que hacemos toda esa rampa. Eso habría que hacerlo en forma estéril, un campito estéril, guantes estériles y ensamblarlo estéril. Eso créanme que no ocurre nunca, nunca se usa estéril. Además lleva tiempo, en el quirófano lo mismo, el anestesiólogo lo arma manualmente. Dice, preferentemente use sistemas que minimicen la manipulación. Les muestro este como les puedo mostrar cualquier otro. Esto ya todo viene preensamblado, nada más se saca de aquí y se coloca en el catéter central. No hay que estar armando manualmente, ¿sí? Toda esa rampa. Dice, la manipulación de la llave de 3 vías resultó en un 76% de colonización bacteriana. Es alto. Aquí tenemos un poquito, lo que es el sistema abierto. Fíjense la llave de 3 vías, se contamina siempre, esa tapita que se pone y se saca. Esto es una mala práctica. ¿Por qué? Porque aquí se está trabajando muy cerquita del sitio de inserción. ¿Y qué pasa ahí? Se hacen microfricciones dentro de la pared de la vena y el paciente va a terminar con una flebitis mecánica, porque se hacen microfricciones. Siempre es mejor tener un prolongador que nos permita trabajar un poco alejados del sitio de punción. Por eso, no sé si ustedes tienen este tipo de llave de 3 vías con prolongador. Claro, es justamente para trabajar un poquito más distanciados. A los farmacéuticos les pregunto, ¿usan mucho propofol aquí para pacientes críticos, respirados? Mucho propofol, ¿no es cierto? ¿Las llaves de 3 vías se rompen con el propofol? Es un problema, sí. ¿Cada cuánto se les rompe, más o menos? Y depende de por qué estamos probando en diferentes laboratorios, porque tenemos sistemas cerrados de rock, pero después, cuando vas a poner infusiones, sí. Seguimos con sistema abierto. Sí. Se ha convertido en un problema la llave de 3 vías porque el propofol las rompe y se usa cada vez más propofol. Entonces, si ustedes tienen una rampa de llave de 3 vías, acá tengo 3 nada más, pero si tuviéramos más, y se está administrando propofol y se rompe una llave, hay que cambiar todo, ¿no es cierto? Y para cambiar todo, ustedes fíjense cómo perdí otra vez mi catéter central, acá está. Me voy a acercar un poquito acá, así ven un poquito mejor. ¿Ven bien, no es cierto? ¿Me ven bien? Entonces, ¿allá también? Entonces, si tenemos una rampa de llaves, cualquiera de estas que se rompe, hay que sacar todo, ¿no es cierto? Ya abrimos el sistema. Si abrimos esto para cambiar, que otra vez hay que manualmente hacer otra vez toda esta rampa, no sé en el caso de ustedes, cada uno será diferente, pero si cambiamos esto, hay que cambiar todas las guías, ¿no es cierto? Todos los sets de infusión y también la medicación. Ese propofol hay que tirarlo, no podemos volver a poner el mismo, porque ya abrimos el contacto. O capaz sí lo hacen, pero muy probablemente. En general, cuando se cambia uno, se tira todo. Cuando se cambia uno, el que hace buenas prácticas, por ejemplo, el hospital, después vamos a dar un ejemplo donde trabaja la doctora, ellos cambian todo. Eso aumenta los costos horribles, pero muchísimo, porque tirar propofol, tirar dopamina, dobutamina o no sé, lo que estén administrando, cambiar todo esto y encima abrir esto con el riesgo de infección, la verdad que estamos generando verdaderas infecciones. Por eso, cuando hablamos de costo-beneficio, y ayer estábamos haciendo en un hospital unos números de lo que vale
hacer una rampa de 4 llaves y cambiarla ¿cada cuánto cambian? ¿Saben cada cuánto la cambian por protocolo? El Propofol cada 6 o 12 horas, pero la rampa de llave de 3 vías, cada 72, 96 horas, más o menos. No más de 96. No más, bien, no más de 96 horas. Esa es la práctica recomendada cuando se usan llave de 3 vías, justamente por la contaminación del canal de paso que hablábamos antes, no más de 96 horas. Entonces esto, un paciente en terapia, ¿cuánto es el promedio? De 9 días, un paciente en terapia, de 7 a 15, depende de la terapia, ¿sí? ¿No? Pero supongamos 14 días, se cambiaría esto por lo menos 3 veces, ¿no es cierto? Toda la rampa de llave de 3 vías, más todos los macrogoteros, si usan bombas, que seguramente, todas las líneas de infusión de bomba. En cambio, si ustedes usan un sistema cerrado, disculpen que les dé la espalda, si usan un sistema cerrado, se cambia cada 7 días. Entonces, si cambiamos esto 2 veces, vamos a cambiar esto solo una vez. Y no es solamente esto, porque la llave de 3 vías es un insumo bastante barato, ¿no es cierto? Lo que sale caro es todas las líneas de infusión, sobre todo las líneas de las bombas, que hay que cambiarlas también. Entonces ahí los costos, y aquí la línea de las bombas... Las que se tiran para tener la tapita. Si contamos las que se tiran para la tapita, es impresionante, porque claro, cuando me dicen, pero esto es muy caro, sí, vale 3 veces más que esto solo, pero no contamos las líneas de bomba, no contamos las tapitas que dice la doctora que se tiran, no contamos la medicación que se descarta, también que es un crimen descartar medicación, ¿no es cierto? Entonces, aquí sí aplica lo caro sale barato. Eso está bien para que ustedes empiecen a hacer sus números, que ya lo van a hacer prontamente seguro. Otra cosa que les quiero comentar es el tema de los macrogoteros. Los macrogoteros, que lo recomendable es que tengan filtro de aire y filtro de medicación, ¿no es cierto? Porque cuando tenemos un macrogotero que no tiene filtro de aire, el sachet se colapsa. Y ahí es lo que les decía hoy, le clavan una aguja o bien el familiar saca y lo vuelve a poner, ¿no es cierto? Entonces, esa aguja que clavamos arriba o la desconexión todo el tiempo también aumenta los riesgos de infección. Entonces, el filtro de aire que permite que salga aire, pero que no entre. Entonces, ahí también ganamos un montón. Y que sea las conexiones, las guías dicen, use conexiones seguras. Conexiones seguras se refiere a conexiones a rosca, no el pico común, sino conexión a rosca, que no haya forma de que se desconecte ni del catéter ni de un puerto. Las conexiones tienen que ser seguras, ¿sí? Bueno, después si quieren les muestro más en detalle otras características de los macro. Fíjense, este macrogotero tiene un puerto. Sí, no, les mentí, no tiene puerto. Tengo uno con un puerto. Ahora se los muestro. 1, 2, el que usa el hospital tiene 4 o 5, me parece. Aquí, miren, chicos y chicas. Acá está, miren. Este es el que usa el hospital donde trabaja la doctora. Es un macrogotero con puertos a lo largo. ¿Alcanzan a ver? Ahí. Los chicos que están detrás de la columna, ahora voy. Acá. Entonces, en vez de usar la rampa de llave de 3 vías o la rampa que le mostré recién con conectores, hacen todos los paralelos por aquí. También. Costo-efectividad, ¿no es cierto? Es bien largo, tiene roller, no tiene chapita. Hay fanáticos de la chapita todavía, ¿no? Sí, ayer me decían, no, a nosotros nos gusta con chapita. Que tiene chapita, ¿no? Bien. Upa, se me fue para atrás. Ya vamos. Bueno, estábamos por acá, por acá. Ahí estábamos, ¿no? La contaminación de la llave de 3 vías. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, un paciente, es un paciente de una terapia intensiva que tiene la rampa, que yo les mostraba, de sistemas cerrados. Es otro conector, este es este azulcito que también usamos nosotros. Bueno, cualquiera
funcionan igual de la misma manera, ¿no es cierto? Y acá, bueno, todo lo que estuvimos hablando del sistema cerrado, que permite la conexión y o desconexión de perfus, de líneas de infusión, de jeringas, manteniendo siempre el sistema cerrado. Elimina el uso de tapitas rígidas, disminuye la contaminación del canal de paso. Bueno, ya todo lo que estuvimos diciendo todo anteriormente. Bueno, aquí hay unos modelitos. Este es el que armamos manualmente generalmente. Este también, ¿no es cierto? Se corta el perfus, se pone en la llave de 3 vías y se vuelve a armar el perfus. Eso no es hay algunos hospitales que los arman y después los llevan a esterilizar. ¿Cuál es el problema con armarlo y después llevarlo a esterilizar así? Que se está reesterilizando. Los productos médicos no se reesterilizan. Entonces eso es una mala práctica, no se deben reesterilizar. Bueno, aquí hay otros modelitos, pero lo que les quiero mostrar es esto. Esto es lo que usan muchos hospitales, de hecho, los hospitales de la ciudad, del gobierno, de la ciudad de Buenos Aires, que son públicos, donde trabaja la doctora, ellos implementaron, y fue el Hospital Durán justamente, fue el primero en implementar este sistema para la terapia intensiva. Ellos usan este macrogotero con puertos para hacer todos los paralelos, y bueno, esto es un catéter central de doble lumen, ¿no es cierto? Y aquí, en el otro puerto, en el otro lumen, le ponen un conector, que después se los voy a mostrar, hoy lo tenía por acá, que es también cerrado de 2 puertos nada más. Y aquí están los cambios que hacen. Cada 7 días cambian esto, versus cada 96 horas que se cambia cuando se usan llave de 3 vías. Cada 96 horas cambian todo lo que va por bomba de infusión, ¿sí? Inotrópicos, drogas vasoactivas, pseudoanalgesia. Cada 24 horas, lo que administran por aquí, antibióticos, por ejemplo, protector gástrico, aunque, permítame decirle que esto de 96 horas se está empezando a extender a 7 días también. Ya hay muchas instituciones que implementaron cambiar esto, estos paralelos, cada 7 días también. Un poquito prueba y error, ¿no es cierto? Cambiaban cada 96 horas, muy baja la tasa de bacteriemias, dejaron un día más, 2 días más, y así hasta 7 días, y no subió la tasa de bacteriemias. Entonces, y las guías lo dicen claramente, abra los sistemas lo menos posible, mantenga el circuito cerrado todo el tiempo que sea posible. Bueno, acá está toda la evidencia de la baja de las tasas de infección y de los costos cuando se usan sistemas cerrados y buenas prácticas, ¿no? Por supuesto. Ahora me permito, voy a hacer aquí, esto es del Hospital Durán donde trabaja la doctora, ellos me cedieron esta información, el médico jefe de la terapia intensiva. Ellos tienen un equipo muy sólido y muy lindo, que es el jefe de la terapia intensiva, la enfermera en control de infecciones y el enfermero jefe de la terapia, junto con farmacia, ¿no? Después la doctora les va a contar mejor cómo hacen un equipo muy sólido. Y fíjense lo que pasó en este hospital, ¿cuántas camas tienen de UTI? En UTI estamos, lo que pasa, bueno, está la terapia 1 y la sí. terapia 2, 22 en una y 15 en la otra. Unas 37 sí, sí, más o menos. Lo que pasa es que eso con la pandemia, como sí. se fue ampliando, después se quedó medio raro. Sí, baja. Sí, pasó así. Según necesidad. Pero bueno, más o menos unas 35 camas. Fíjense, ellos en el año 2017 a 2018, a ver, ¿cuál es la tasa de bacteriemias ideal? Bacteriemia 0, ¿no es cierto? Yo una vez le pregunté a un infectólogo y me dijo, ¿y cuál querés? 0, por supuesto. Pero bueno, hay que ser realistas, ¿no es cierto? Y una tasa, creo que la OMS, no estoy segura, dijo, bueno, hasta 3% sería aceptable, ¿no? Una tasa del 3%, si es menos, por supuesto que mejor. Bien, ellos estaban en el periodo 2018 con una tasa de un 17% más o menos, muy alta, considerando que 3 sería aceptable, digamos, entre comillas, ¿no? La idea era trabajar en las mejores prácticas, actualizar los protocolos, educar a todo el personal y, por supuesto, con tecnologías. Entonces, ¿qué hicimos? Comenzamos a trabajar por primera vez con sistemas cerrados. Se dejó la llave de 3 vías
y se empezó a trabajar con sistemas cerrados, clorexidina, campañas de higiene de manos, todo lo que tiene que ver con las buenas prácticas, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, la tasa objetivo del equipo de salud era de 5, con 5 estaban conformes, esa era su tasa objetivo, pero fíjense que bajaron a 3, o sea que sí, y son muchas camas y mucho personal, ¿no es cierto? Bajaron a 3. Aquí, chicos, casi me infarté cuando la ESI me mandó esto, tuvieron casi un 23%, altísimo. ¿Qué creen que pudo haber pasado acá? No se lavaban las manos. ¿Cómo? No, la pandemia fue acá. No, aquí lo que pasó, que el enfermero jefe de la terapia intensiva se cambió a otro sector y la verdad que el equipo era muy sólido, trabajaban muy bien juntos. Bueno, él se cambió a otro sector y en esa transición, hasta que vino otro enfermero y demás, bueno, tuvieron un pico de bacteriemias, pero inmediatamente, otra vez, empezaron a trabajar, hicieron su protocolo, cumplieron con el protocolo y fíjense que tuvieron un periodo de bacteriemia 0. Esto me hace pensar dos cosas. Primero, la solidez de un equipo, ¿no es cierto?, donde interviene todo el equipo. Médico, terapista, ¿qué le duele? ¿Qué le duele al jefe de la terapia intensiva? Tener pacientes con infecciones, ¿no es cierto? ¿Qué le duele al infectólogo y a la enfermera en control de infecciones? Tener bacteriemias, ¿no? Porque para eso están, para no tenerlas, ¿verdad? Y el equipo, y acá aplica lo que dice la OMS, que el equipo de enfermería es crítico para la morbimortalidad, que cuando el equipo de enfermería, la relación enfermero-paciente es buena, no es que hay un enfermero para 20 pacientes, sino que es buena, que están bien formados, baja muchísimo la morbimortalidad de los pacientes. Bueno, bacteriemia 0 por un periodo, muy bien, y después como es muy difícil de sostener, muy difícil, pero fíjense qué bien, llegaron a 3% cuando su tasa objetivo era de 5, se mantuvieron en 3. Acá sí influyó la pandemia. ¿Se acuerdan que en el verano, un verano que subieron mucho los casos, que la gente en Mar del Plata estaba todos haciendo fila para hisoparse? Bueno, pasó, tuvieron un periodo que fue ese verano, que aumentaron las tasas, pero pasó ese periodo, inmediatamente volvieron a bajar y hoy se sostienen más o menos en su tasa objetivo, que es de 5%. Entonces, ¿cómo aplicando buenas prácticas? Es una pirámide que nosotros siempre decimos, políticas, prácticas y tecnologías, ¿no es cierto? Con esa pirámide se logran los objetivos. Bueno, esto no se lo voy a pasar porque es para otra presentación. Las recomendaciones son, cierre el lumen del catéter, aquí, inmediatamente cuando se colocó el catéter central. El médico termina de colocar, aspira para ver que está realmente en vena, inmediatamente cierra el lumen del catéter con conectores libres de aguja. Y siempre se va a manipular al catéter desde los conectores, y nunca abriéndolo, porque aquí vienen todos los problemas. ¿Toman muestras de sangre acá los médicos del catéter, a través del catéter central? Sí. ¿Cómo hacen la técnica? Desde el lumen del catéter y no desde un conector, ¿no? Bueno, no es la mejor práctica, realmente debiera tomarse desde aquí, no sería la mejor práctica porque estamos abriendo, ¿no es cierto? Y yo lo que les recomiendo siempre es, cuando les doy charla a los médicos, lleven 3 jeringas, una para aspirar, ¿no es cierto?, para el descarte, otra para tomar la muestra y otra para lavar. Siempre laven muy bien el catéter con la técnica presión-pausa. Presión, pausa, presión, pausa, presión, pausa. Es la forma de lavar correctamente un catéter, ¿sí? Esto también arrastra, si lavan así, arrastra, lava, pero lo que no hace es evitar que dentro del lumen del catéter se formen microfibrinas, que terminan colonizando el catéter y termina con una bacteriemia por la formación de biofilmina. Entonces, siempre laven con técnica presión-pausa porque está demostrado que genera una turbulencia dentro del lumen del catéter que evita que se adhieran depósitos a las paredes del catéter. Pero de todas formas no es correcto, lo correcto es poner conectores
y manipular siempre para cualquier cosa, donde deje mi jeringa, siempre desde el conector. Toma de muestra de sangre, o lavado, o medicación en bolo, siempre desde el conector, porque siempre queda cerrado. Nada más la técnica de limpiar y siempre desde aquí. Muy bien. Estas son las recomendaciones. Bueno, cambia el conector cada 7 días, el conector o la rampa, lo que estábamos hablando, ¿no? Cada 7 días. No abra las conexiones innecesariamente, no hay que abrirlos si no es necesario. Desinfectar siempre el conector con gasa al 70%. Acceder a los puertos sin agujas solo con dispositivo estéril. Si ustedes tienen una rampa, como estábamos hablando, y lo acceden con una jeringa que estuvo apoyada sobre la mesa de noche, va a ser lo mismo que si usáramos un sistema abierto, ¿no es cierto? No utilice agujas, si lo pinchan, se pierde. Es una silicona y hay que cambiarlo. No se usan agujas. Elegir siempre conexiones Luer Lock a rosca. Y clampee si la línea va a permanecer sin uso. Si va a permanecer sin uso, un lumen se lava, como les expliqué, presión, pausa, presión, y se clampea. Y siempre cerradito. Bueno, esto es para tomar sangre, ya lo dijimos. El lavado, ya hablamos del lavado, técnica presión, pausa. Y aquí está, miren, justo, aquí está el lavado laminar, que es cuando lavamos así. Esto se llama lavado laminar, que lavamos así. Y está muy bien para barrer. Para barrer y para lavar está bien. Lo que no hace, justamente lo que decía, evitar el depósito de fibrinas. En cambio, si usan el flujo turbulento, presión pausa, las partículas se mueven en forma desordenada y se entrecruzan formando remolinos, ¿sí? Ahí está, ¿ves? Y evita el depósito de fibrinas, fármacos precipitados, bacteriemias. Bueno, siempre limpiar el conector, siempre limpiar el conector antes de usarlo. Y esto no se los voy a decir y con esto termino. Porque era para otra presentación. Bueno, muchas gracias. Ya me presentaron, yo soy farmacéutica hospitalaria. El sábado cumplo 25 años en mi hospital. Empecé como residente de farmacia. ¿Hay algún residente? ¿Alguien? ¿Ustedes? Bien. Estamos pobres de residentes nosotros ahora. Probablemente no es la única residencia que está pobre, pero este año por ahí tenemos un candidato, así que va a ser bienvenido. Así que yo hice la residencia, la jefatura de residencia, pasé por todos los suplentes de guardia, de planta, de guardia, hasta que concursé la jefatura. Y ahora este año empecé también a coordinar el comité de calidad con un subcomité en seguridad del paciente, porque además del hospital trabajo en una compañía en donde hacemos todo lo que es planes de capacitación en seguridad del paciente. Bueno, a mí me pidieron que hablara un poco del rol del farmacéutico clínico en el ámbito hospitalario, el impacto del trabajo en equipo dentro de las unidades críticas, la implementación de dispositivos seguros en la seguridad del paciente. Y no lo voy a hacer muy separadito, sino que todo tiene que ver con todo. Y vamos a empezar, ¿no?, con esto de seguridad del paciente. Un poquito cómo es nuestro servicio, el hospital en que yo trabajo es un hospital público de la Ciudad de Buenos Aires, que es una red de 34 hospitales. En nuestro servicio estoy yo, que soy la jefa de farmacia, hay un jefe de sección de esterilización, una jefa de droguería, 11 farmacéuticos de planta, de los cuales 6 tienen actividades clínicas en internación. Quiere decir que todas las mañanas van a las salas, comparten todo el tiempo, tanto con enfermería como con los médicos, y después les cuento un poquito más cómo es el trabajo. Además hay 14 farmacéuticos de guardia, una técnica en farmacia, una administrativa y 2 peones que pertenecen al servicio. El hospital hace, dentro de lo que es la atención hospitalaria, la dosis diaria para todo el hospital, es decir, todos los días van a las salas de internación los farmacéuticos y se prepara la dosis para 24 horas, salvo los días viernes que se prepara por 3 días porque
sábado y domingo solamente están las guardias. Además tenemos una gran cantidad de atención de pacientes ambulatorios, pacientes HIV con hepatopatías, oncológicos, TBC, es muy intensa esas actividades. Una la desarrolla una farmacéutica que se dedica a la atención de todo lo que es pacientes HIV y pacientes oncológicos, para poder realizarle, antes eso lo hacía la guardia, pero para que puedan tener todo un seguimiento. Y nada, esto que decía de coordinadora del Comité de Calidad y Seguridad del Paciente, y también participamos dentro de lo que es el Comité de Infectología. Antes participaba yo, pero ahí está, tengo que aprender el aparatito. Uno tiene que aprender también un poquito a delegar, que no se puede estar en todo, en las compras, en asesoramientos, acá, allá. Entonces eso está delegado, participa una de nuestras farmacéuticas, que es la farmacéutica clínica que va en este momento a terapia intensiva. Si bien yo no voy ahora, hago otras actividades más de gestión, toda la época de residente de planta, hice todo este trabajo. Entonces a mí me gustaría empezar un poco con esto de seguridad del paciente. No sé si saben que todos los 17 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, cada año con un lema distinto. Este año es mejorar el diagnóstico. En el año pasado o el anterior fue el tema del uso seguro de medicamentos o medicación sin daños. Y para eso, en distintas partes del mundo, ¿no? Como apoyo, algunos edificios importantes se iluminan de color naranja. En algún año logramos que en nuestro hospital, ¿no?, consiguieran unas luces naranjas y pudieran iluminarlo, pero bueno, acá hay distintos países, pero bueno, acá por lo menos figuramos, esto es de la página de la Organización Mundial de la Salud, acá está el Floralis, ¿no?, representando a nuestro país. Que no sé si ya le pusieron las hojas que le faltan, que se volaron con el temporal. Entonces, la historia esta de seguridad del paciente empieza hace mucho tiempo. En el año 1999 se publicó este informe llamado Errores Humanos, en el que básicamente se demuestran una de estas cosas, que los errores son comunes y que son muy costosos, ¿no? Un error en una vía de administración de un medicamento o un error en pasar un medicamento en lugar de otro, eso tiene un costo muy alto. Que hay que analizar los errores, especialmente los errores de medicación, otros también, como errores del sistema y no errores individuales, esto de buscar, él fue el que se equivocó. Y en realidad lo que fallan son los sistemas, los procesos que están mal diseñados. Crear una cultura, que era necesario crear una cultura de seguridad no punitiva que permitiera aprender de los errores. Si él se equivoca, perdón, digo él o ella, se equivoca, en general, ¿qué se dice? Ah, bueno, lo vamos a castigar, lo echamos, que salga, que vaya a otro servicio, no sabe trabajar. Y eso en realidad no funciona. No logramos aprender de los errores. Entonces uno saca a la persona que cometió un error, sin embargo va a venir otra persona y puede cometerlo porque los procesos están mal diseñados en la mayoría de los casos. Que los errores como tales, como son errores, se pueden prevenir, y en ese momento se hablaba de que 44.000 a 98.000 americanos morían a causa de la atención sanitaria. Estos números fueron cuestionados, primero que eran más chicos, que eran más grandes. En realidad no debería morirse nadie a consecuencia de errores en la atención sanitaria, ¿no? No puede ser que no sea seguro entrar, que hoy hablábamos mucho con Viviana, ¿no? Esto de entrar internado a un hospital. Y este señor, Lucian Lipp, también ha trabajado mucho en seguridad del paciente, lo sigue haciendo, y publicó, esto fue, creo que era de 1994, un poco antes del informe, el primer artículo en la literatura médica donde planteaba esto, de hacer un abordaje sistémico a la seguridad. Y planteaba esto, que me parece interesante, ¿no? Que dice que los errores producidos, porque muchas veces se dice es un incompetente, no, bueno, no le gusta, es un bruto, es un bestia, no. En realidad los errores producidos por gente incompetente representan a lo sumo el 1% del problema, porque en el 99% de los casos, todos los que estamos acá,
vamos todas las mañanas, ¿no? Nos levantamos y vamos con la idea de hacer bien las cosas y sin embargo alguna cosa a veces falla y se cometen errores simples pero que terminan siendo por ahí graves y que en general son los sistemas los que nos predisponen a cometer errores. Y en ese artículo decía, bueno, ya no están más los Jumbo, ¿no? Pero que las muertes por eventos adversos correspondían a la caída de 3 aviones Jumbo cada 3 días, donde morían todos los pasajeros. Claro, la aviación ha avanzado muchísimo en todo lo que es seguridad, porque imagínense, se cae un avión, hay 400 personas, se cae y se mueren todos en un solo momento, eso es tapa de todos los diarios en todo el mundo. Sin embargo, en el hospital, por más que haya muchos errores, nunca va a pasar, ¿no? Que se mueran todos los pacientes de todo un hospital y se cierre. Entonces eso hace que por ahí a veces no esté en las tapas, en los diarios, en la prensa. Y cuando uno mira cómo son los niveles de inseguridad según las actividades, tenemos desde sistemas que son ultra seguros, donde hay un error en, esto es 1 millón, menos de 1 millón, y estos que son inseguros, 1 en 1000, vemos que los sistemas que son ultraseguros que encontramos, los vuelos de línea, los trenes europeos, todo lo que ha trabajado ya mucho en seguridad. La aviación ha tenido muchos accidentes graves, pero han aprendido de esos errores, los han investigado y han mejorado. Y dentro de los inseguros, fíjense que tenemos acá abajo bungee jumping, alpinismo. Parece que es mucho más seguro hacer esto que estar, ingresar internado a un hospital. Eso nos tiene que hacer pensar. Y el concepto de seguridad, lo que se llama cultura de seguridad, nació por primera vez en el año 1986, con el accidente, que capaz ustedes son muy jóvenes, algunos, en el año 1986, cuando explotó el reactor nuclear en Chernobyl y expuso a 9 millones de personas a la radiación. Entonces ahí se empezó a hablar de cultura de seguridad, que hay muchas definiciones. Uno podría decir que esta es la definición, es el producto de valores, las actitudes, las competencias, los patrones de conducta, tanto individuales como grupales, que determinan el compromiso con la adecuada ejecución de los programas de seguridad de la organización. Podríamos decir que hay instituciones donde la seguridad está ante todo, ¿no? Lo que más interesa es la seguridad, aún cuando eso haga a veces bajar la presión que hay por la producción, por las cirugías, por operar, por hacer esto o lo otro. Y esas organizaciones que tienen cultura de seguridad se llaman organizaciones que son altamente confiables, que se preocupan por las fallas que puedan ocurrir, por la resistencia a tratar de simplificar las cosas, es decir, por detectar los problemas y por gestionar esos problemas, ¿no? Las organizaciones que tienen una cultura de seguridad tienen conciencia de que las cosas pueden salir mal, nos podemos equivocar. Las organizaciones con cultura de seguridad tienen un enfoque, como ya lo dije antes, hacia los sistemas. Son flexibles y se adaptan también a los cambios. Y las organizaciones con cultura de seguridad son capaces de aprender de los errores y reconocerlos. En muchos lugares donde tienen sus comités de seguridad del paciente, el Ateneo Central es el error que ocurrió y no hay problema que la persona que cometió el error se pare y diga me pasó esto, esto y esto y se discuta, no lo ocultan, tratan de solucionarlo y que no pase nuevamente. Sin embargo, pasaron más de 20 años desde la publicación de ese informe y la verdad que los avances o toda esa revolución que uno espera que se produzca, en algunos países están más avanzados, no hemos logrado todavía producirla, hay mucho por trabajar y ese avance ha sido lento porque hay en general una falta de reconocimiento como un tema de salud pública, hay muchas barreras culturales, hay también mucha industria del juicio, ¿no? Entonces uno habla con médicos y bueno, yo cómo voy a comentar esto, después va a venir, siempre hay un abogado, alguien ahí que me va a hacer un juicio, ¿cómo le voy a decir a la familia que me equivoqué y que pasó esto? Dudas de la evidencia científica que hay en cuestiones de mejoras en la seguridad del paciente,
intereses que a veces no están alineados, a veces la dirección administrativa económica va por un lado y la parte médica va por otro, entonces esto de que hay que producir, bueno, si nunca pasó nada, sigamos adelante. Y la falta de aprendizaje organizacional. Entonces, la Joint Commission, que es una organización que certifica, acredita, mejor dicho, entidades, organizaciones en seguridad del paciente, junto con la Organización Mundial de la Salud, establecieron estas 6 metas cuando uno quiere empezar a trabajar en seguridad del paciente y también tiene que ver con la calidad. Estas 6 metas internacionales para la seguridad del paciente, que son identificar correctamente a los pacientes, mejorar la comunicación efectiva, y esto está relacionado también con el trabajo en equipo, mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo, garantizar las cirugías seguras, minimizar el riesgo de infecciones asociadas a la atención sanitaria y minimizar el riesgo de daño de los pacientes que se caen. Entonces, muchas de estas cosas tienen que ver, ¿no? Acá tenemos minimizar el riesgo de infecciones asociadas a todo lo que estuvo hablando Viviana antes, ¿no? Y todo lo que es trabajo en equipo y comunicación efectiva. Dentro de lo que es el proceso de utilización de medicamentos, es un proceso bastante complejo, que comienza, no sé, desde la selección, la gestión, de decidir tener una guía farmacoterapéutica en el hospital, el almacenamiento, dónde los vamos a guardar, la prescripción, la validación por parte del farmacéutico, la preparación y dispensación, la administración y el seguimiento. Cada uno de estos pasos hay involucrados distintos profesionales, ¿no? Desde acá podemos tener dentro de lo que es la selección y la gestión, son grupos interdisciplinarios que se reúnen y deciden qué medicamentos van a estar incluidos en el vademecum, por ejemplo, del hospital. Cómo los vamos a almacenar, acá farmacéutico, en la prescripción el médico, en la validación en aquellas instituciones que lo tienen, lo hace el farmacéutico, la administración por parte de enfermería. Entonces es un proceso que es muy complejo, donde intervienen muchos profesionales. Entonces, cuando hay un error, por ejemplo, de medicación, esto que yo hablaba de fallas en el sistema, cuando uno mira en qué etapas se producen los errores, en las dos puntas, ¿no? En la prescripción y en la administración, son las 2 etapas donde se producen mayor cantidad de errores. Sin embargo, de este 39% de errores que ocurren en la prescripción, casi la mitad son interceptados, porque tenemos otras barreras, ¿no? La transcripción, la dispensación, entonces estos son, el 50% es interceptado antes de que llegue al paciente. Sin embargo, la última, ¿no? La administración a cargo de enfermería, ocurre un 38%, casi es igual que en la prescripción, pero solo un 2% de los errores pueden ser detectados. No tenemos ninguna otra barrera, es el enfermero y el paciente, entonces si no se detectó ese error, en ese momento puede ocurrir. Por eso es tan importante también trabajar en todo lo que es capacitación y eso, en estos dos extremos. Entonces decía que el proceso de medicar a un paciente es bastante complejo, que parte desde que se evalúa, que se establece la necesidad de medicación, se selecciona, se individualiza la medicación para ese paciente, se prescribe, se prepara, se dispensa. Bueno, son muchísimos pasos. Hay algunos autores que dicen que cada dosis de medicación administrada involucra hasta 30 pasos. Y esta utilización de medicamentos en los hospitales es bastante compleja. Dijimos que había muchos profesionales y hay muchos factores diferentes que pueden interferir para que ocurran errores y daños. Por eso necesitamos lo que se dice equipos de alto rendimiento, ¿no? Esto también tiene que ver la comunicación efectiva y el trabajo en equipo. En el año 2003, es un ejemplo con el que surgió una de las metas que obligó a trabajar en procesos seguros en trasplantes. Una chica de 17 años que la sometieron a un trasplante en bloque de corazón y pulmón, pero que era de otro grupo sanguíneo. En realidad, cuando terminaron de hacer el trasplante, le llegaron los resultados de laboratorio, ¿no? Que el grupo no era compatible con ella. Entonces esto obligó a trabajar en lo que es la comunicación de datos cruciales, en qué se hace cuando
se pide, no sé, un laboratorio y queda capaz, se pide por guardia y queda horas en el laboratorio y nadie lo va a retirar o desde el laboratorio no notifican esos valores críticos, no sé, un paciente que tiene una glucemia de 800 y queda el resultado ahí. Entonces esto obliga a que haya algunos valores críticos que tienen que ser comunicados rápidamente y siguiendo una determinada, sería un curso entero hablar de esto, pero ¿y a quién se lo van a comunicar? Entonces un equipo, ¿no? Lo definimos como aquellos que tienen una meta común, son 2 o más personas que interactúan dinámicamente, porque a veces trabajamos en grupos de personas, pero que realmente no funcionamos como equipo, no tenemos todos la misma meta. Entonces el trabajo en equipo, como dice acá, divide el trabajo y multiplica los resultados. Y hay evidencias que los resultados positivos de trabajar en equipos de salud, en la reducción de la estadía, en la mejor calidad de los cuidados al paciente, mejores resultados en los pacientes y también menor recambio de enfermería. Y esto tiene que ver con esto de trabajar todos en equipo, ¿no? En la atención del paciente somos todos. Ahora después hay otra transparencia por ahí que lo explica un poco mejor. Y los resultados negativos, esto como un poco gracioso, ¿no? Cada uno trabaja por su lado y fíjense cómo son los resultados, ¿no? Por un lado, este grupo parece que venía haciendo las vías para acá y acá tenemos los otros que continuaron para este lado. No voy a poner el videíto para no hacerlo tan largo, pero un ejemplo de equipos de alto rendimiento son los pit crew, que son cuando en la Fórmula 1, ¿no? Llegan a boxes, si tienen la oportunidad, miren, busquen en YouTube, miren el video, hay 4 personas para cada una de las ruedas, hay uno, no sé, que pone, las ruedas tienen un tornillo, entonces está el que pone, que saca, que pone, y tardan, hay récords de 1 segundo 1:80, ¿no? Donde cambian todas esas, imagínense que vienen a la velocidad en la que vienen, no pueden perder mucho tiempo. Hay algunos videos que van mostrando lo que era hace 50 años, cómo vienen con una ruedita, ¿no? Pero bueno, estos son verdaderos equipos de alto rendimiento. Y algunos ejemplos reales de errores de medicación tenemos acá en una orden mal interpretada de ciclofosfamida, donde lo que se puso está escrito en inglés, tal cual lo habían puesto, pusieron 4 gramos metro cuadrado, que en realidad era la dosis de todo el ciclo, alguien ve eso y ¿qué le administra? 4 gramos metro cuadrado durante 4 días seguidos. Es un poco paradójico porque esta señora, Betsy Lehman, se interna en un sanatorio en el Instituto Dana-Farber, muy reconocido, y justamente hacía periodismo en salud para el diario Boston Globe. Esta mujer falleció a causa de esto, y esto también lo que logran aprender de los errores, ¿no? Porque a partir de ese error modificaron los protocolos, nunca había que poner la dosis de todo el ciclo completo. Luego tenemos algunas confusiones entre las distintas anfotericinas y sus dosis, ¿no? Porque no es lo mismo la dosis de una anfotericina convencional con una lipídica. Acá una señora le indican una carga de potasio, le ponen la bomba de infusión y la programan mal, ¿no? Y en lugar de ponerla a 10 mililitros hora, la ponen a 100 mililitros hora y recibe una sobredosis de potasio y se muere. Acá, en nuestro país, en Bariloche, reconstituyeron un vial de ceftriaxona con cloruro de potasio, a pasárselo en bolo, y también falleció. Acá, administración de leche por vía intravenosa, confusión, ¿no? entre la vía enteral y parenteral, y también falleció. Y este es un caso que pasó en Colombia, que la verdad que fue también bastante dramático, porque hay 2 chiquitos, 2 hermanos, le indican albendazol, y por la dosificación por la dosis que tenía, le dicen que le tiene que dar un frasco entero a cada uno de los nenes. En la farmacia, los envases son muy parecidos, no sé si estaban almacenados por laboratorio o estaba mal guardado. Le dieron 2 envases de tramadol y le administraron a cada uno de los nenes el envase entero de tramadol. Obviamente los 2 chiquitos fallecieron.
Entonces, dentro de los errores podemos encontrar dentro de lo que es la prescripción, ¿no? Esto, la letra ilegible, ¿no? Que por ahí aquellos que tienen prescripción electrónica viene a facilitar un poco, después trae otros problemas, pero facilita el entendimiento de la prescripción, abreviaturas que a veces uno no entiende, acá tenemos insulinas que no sabemos si dice 4 unidades o 44, las órdenes verbales, cuando se llama por teléfono al paciente de la cama 200 le cambiamos la ceftriaxona por, y uno a veces tiene, no se escucha bien y uno se equivoca también. En distintas etapas del proceso, en el almacenamiento, en la transcripción, en la dispensación y en la preparación por parte de farmacia, en todas estas etapas ocurren errores. Entonces, uno debe trabajar realmente como un verdadero equipo de salud, ¿no? Donde cada vez se habla más de la atención centrada en el paciente. El equipo de salud está formado por todos los que trabajamos, supone médico, farmacéutico, enfermero, nutricionista, bioquímico, también, mayordomía, todos está porque, no sé, una cama que está rota, que le falta, que tiene la pata enganchada con un libro, bueno, todo eso hace también a la seguridad y al trabajo a la seguridad del paciente. Y en el caso de los farmacéuticos, nosotros estuvimos mucho tiempo centrados, ¿no? En nuestro centro de atención era el medicamento y pasamos, por suerte, a tener también una atención que sea más centrada en el paciente. Y a partir de ahí, ya hace bastantes años, ¿no? que se hacen actividades de farmacia clínica, y es lo que llamamos la validación de la prescripción, que es la evaluación de la prescripción médica por el farmacéutico, comprobando antes de la dispensación la idoneidad del tratamiento prescripto a un paciente, y uno considera cuáles son los objetivos terapéuticos para ese paciente, cuáles son las características del paciente, cuáles son las características del medicamento. Para eso también tenemos que saber un montón de cosas, hay que estudiar, a veces hago mea culpa, es más cómodo quedarse en una zona de confort, donde no, yo me dedico nada más que, no cuestiono nada, pero acá voy a tener que estudiar y saber cuál es el motivo de ingreso del paciente, cuáles son los problemas actuales, qué antecedentes médicos de interés tiene, pues si yo quiero participar dentro del equipo y hacer alguna intervención, bueno, tal dosis de antibiótico, me parece que el paciente requiere, no sé, tiene un problema renal y hay que ajustarle la dosis. Bueno, para eso tengo que tener conocimiento, ¿no? De todas estas cosas. Si es alérgico, cuáles son los tratamientos anteriores, ver las indicaciones, si hay alguna duplicidad terapéutica. Entonces, estas serían como todas las preguntas que uno debería hacerse ante una prescripción. La indicación, si es la terapia necesaria, si está siendo efectiva, si hay alguna indicación no tratada, si existe alguna duplicidad terapéutica, las dosis, si requiere ajuste renal, ajuste hepático, cuál es la vía de administración, si es la vía de administración correcta, si hay interacciones, si hay efectos adversos, bueno, todas las preguntas que nos tendríamos que hacer ante una prescripción. Entonces esa validación va a depender también de los distintos servicios, no es lo mismo ir el farmacéutico que va a la guardia, que es todo rápido, urgente, donde a veces no hay tantas intervenciones que se puedan hacer antes porque la actuación es muy rápida, una clínica médica, en terapia, en cirugía, pediatría, neonatología o geriatría. Nosotros tenemos en el hospital un servicio de geriatría. Entonces, para cada una de estas áreas, la formación será un poco distinta. Entonces, básicamente, no es del hospital, pero se trabaja de esta manera. Nosotros en la pandemia tuvo muchas cosas malas, a nosotros alguna buena nos dejó. No tenemos prescripción electrónica, pero como en ese momento era nada de papel, no puede venir ningún papel porque venía el COVID en el papel, entonces, bueno, había que buscar una manera. No podían subir los farmacéuticos porque desde las salas no viene nadie de afuera. Entonces, bueno, de alguna manera había que hacer, por ahí sacaban fotos, entonces se mandaban fotos al WhatsApp. ¿Pero qué WhatsApp? Al WhatsApp habíamos hecho 2 tandas en un momento, un grupo iba lunes, miércoles y viernes y otro turno iba martes y jueves, y a la semana cambiaba, entonces le mandaba al WhatsApp del que estaba en realidad en la casa. Entonces
le decía, dejá, yo me ocupo, porque en realidad estaba en la casa, pero estaba también siguiendo. Entonces, bueno, por ejemplo, terapia implementó a través del Dropbox un modelo de prescripción, así, entonces estas están, todos los días las actualizan y están subidas ahí al Dropbox. No es el sistema más seguro porque tanto este como el Drive no, está bien que nosotros, son pocos los que tienen acceso, pero sabemos que no es lo más seguro. Entonces todos los días comparten y una vez que están hechas todas estas indicaciones, igual las imprimen y queda esta hoja para enfermería. Otros servicios fueron una maravilla, armaron en Drive estas planillas. Los colores salieron muy fosforescentes acá, pero tiene todos los datos del paciente, desde, no sé, qué ingresó, qué mandó, todo, si tiene una vía central, si tiene sonda nasogástrica y toda la evolución. Acá. Todos los días cargan, ese es el castigo para los residentes de clínica, a la tarde tienen que cargar todos los datos de laboratorio. Entonces uno entra y puede ver todo, si tiene dudas, quiere ver algo, no sé, de la función renal, alguna cosa, entra en ese Drive para cada paciente, en el Drive al Excel de cada paciente y puede tener acceso a esto. Hasta lo tienen armado toda la evolución por guardia, los estudios que tiene hecho, algunas cosas que están pendientes, lo que está según con colores, la verdad que lo han armado hermoso. Y después tienen una parte donde están todas las indicaciones, ¿no? Entonces, el farmacéutico que va a la sala, lo lee, lo revisa y prepara ya, tiene acá algunas cosas con las intervenciones que se va a ir a hacer y además participa de los pases de sala, pase de sala de médicos y también los pases de infectología. Y la verdad que hay muy buena llegada, hay mucha consulta, todo lo que es referido obviamente a los medicamentos, a las dosis, a las alternativas que tenemos a veces disponibles porque no tenemos todo. Esta, por ejemplo, es de terapia, también toda la evolución de todos los días, entonces uno también puede, el farmacéutico que va a terapia, antes de subir va y mira a ver la evolución que hicieron por guardia, si hay alguna novedad. En el caso de los pacientes que están en terapia, la verdad que estos pacientes son especiales porque tienen una complejidad de tratamientos, se emplean en todos los casos, o en la mayoría, medicamentos de alto riesgo, son pacientes que están gravemente enfermos, tienen administración de medicación endovenosa, en promedio se dice que hay a veces hasta 13 medicamentos, y esos 13 medicamentos, leí por ahí, que implicaban 180 actividades de la enfermera referidas a esos 13 medicamentos, a esas administraciones. Entonces hay que ver los planes, los goteos, a qué velocidad, la compatibilidad, la estabilidad. Y esto también se ordenó bastante en pandemia. Nombramos medicamentos de alto riesgo, que son aquellos medicamentos que tienen un riesgo muy elevado de causar daños graves, incluso mortales, cuando se produce un error en el curso de su utilización. Tenemos ejemplos, los analgésicos opiáceos, los relajantes musculares, los anestésicos locales, todo lo que es la nutrición parenteral, las insulinas, las heparinas, todos los anticoagulantes. Así que en pandemia, ¿no?, todo lo que se le administraba a los pacientes, nuestro hospital fue un hospital que se fue reconvirtiendo y en un momento fue todo hospital COVID. Toda la terapia pediátrica se reconvirtió en terapia de adultos, las salas de clínica, había una sala de geriatría, pero toda era geriatría de todos de pacientes COVID. Entonces decíamos también que hay que tener en cuenta las características del paciente en esas intervenciones, ¿no? Si hay pacientes que tienen drogas que requieren algún ajuste, no es tan habitual como en los pacientes renales, pero si tienen algún ajuste hepático, si son pacientes obesos, cuál es la dosis que hay que administrarle del antibiótico o del medicamento que sea, ¿no? Si es según el peso ideal o según el peso que tiene, el peso real del paciente. Entonces para eso contamos con bibliografía, bueno, y todo lo demás, no sé, pacientes que tienen
de acuerdo a algunas características especiales de los pacientes, si tienen el potasio alto, bueno, y ver qué fármacos está recibiendo y si puede afectar ese valor. En cuanto a lo que es la administración, el último punto de los errores, hay algunas cosas básicas como es esto de estandarizar, centralizar, idealmente si se pudiera, todo tendría que salir preparado y listo desde la farmacia para que poder administrarlo a los pacientes. Algunas instituciones preparan más cosas o menos, por ejemplo, no sé, las heparinas, que están los viales, ¿no? Hay lugares que fraccionan en jeringas de 1 mililitro y salen junto con la dosis diaria del paciente todas las jeringas preparadas, y eso es más seguro y también es un ahorro, porque en realidad hay momentos en que hay 15 frascos de heparina abiertos en los servicios, se desecha, se termina venciendo. Esto de algunas cuestiones que tienen que ver con la vía de administración, que ahora la digo, y esto del doble chequeo, ¿no? Todo lo que son fármacos, medicamentos de alto riesgo o aquellos medicamentos que, por ejemplo, en neonatología, que muchas veces hay que hacer dilución de dilución, ¿no? La indometacina, el hospital la manda a preparar, ¿no? Pero la indometacina viene de 50 miligramos y siempre había que hacer dilución de dilución. Entonces, en esos casos puede haber un error. Todas las dosis pediátricas están basadas en miligramos kilo, entonces a veces una coma mal puesta puede implicar que se le administre una dosis 10 veces mayor, o errores que ha pasado con el paracetamol endovenoso, que viene expresado que confunden los miligramos con mililitros, entonces se han administrado dosis también 10 veces mayores. Entonces en estos casos se recomienda lo que es el doble chequeo, que alguien haga las cuentas y que alguien independiente, no que esté al lado y que diga hacemos las dos las cuentas, no, sino que alguien independiente lo revise. Las características del medicamento, si se puede administrar por sonda nasogástrica o no, se puede fraccionar un comprimido para pasarlo, viene la formulación lista para preparar. Esto que también comentó Viviana, ¿no? Las características del medicamento, qué concentraciones según sea un acceso venoso central o periférico. Entonces hay algunos, la vía central admite concentraciones mayores que las vías periféricas, entonces hay muchos fármacos que variando la concentración, diluyéndolo, lo puedo administrar por una vía periférica o por vía central, ¿no? También las concentraciones máximas teniendo en cuenta el volumen mínimo. Hay muchos pacientes que tienen insuficiencias cardíacas congestivas, tienen edemas o tienen insuficiencia renal y son pacientes que tienen restricción de líquido. Entonces tendré que ver, y esto pasa muchas veces en terapia, bueno, a ver, ¿en cuánto es el mínimo volumen que lo podemos diluir y a cuánto tiempo lo podemos pasar? Esto de la estandarización, lo que decía la verdad que esto en pandemia estábamos tan restringidos y tan limitados con todo lo que era el propofol, el atracurio. Nosotros en un momento tenía al director que me perseguía acá porque decía no puede ser, y bueno, son los pacientes que están internados. Llegamos a consumir 1.200 ampollas de propofol por día. No había manera de, no, que voy a ser honesta, ¿no? Decía, no, porque esto no puede ser, se lo están robando. Entonces tienen que venir con todas las ampollas vacías a la farmacia. No, 1.200 ampollas no me las va a poder traer a la farmacia. Entonces, y saltaban, y no, que viene el COVID en la ampolla. Bueno, entonces, bueno, esto, utilizando, estas son unas tablas que armaron, las publicaron desde la Asociación de Farmacéuticos de Hospital, donde está estandarizado, ¿no? Según cada peso, a cuánto hay que diluirlo o no y a qué velocidad se puede pasar. Entonces eso estaba, la verdad que estuvo bastante estandarizado, tanto para el fentanilo, el Remi, el propofol, atracurio. Y algunos ejemplos acá que lo tienen armado hermoso, que es la página del Garraham, que realmente para lo que es en la parte de medicamentos, ustedes entran y hay unas tablas que yo, por ejemplo, seleccioné acá arriba donde dice cuidados críticos, entonces están los pesos de los pacientes. Entonces uno pone, el paciente pesa 3 kilos o 8 kilos, como puse acá, y se despliega un PDF
donde tiene todas las drogas, cuál es la vía de administración, de cuánto viene la ampolla, a cuánto hay que diluirlo. Por ejemplo, dice tomar la ampolla, agregarle 1 mililitro de solución fisiológica y pasar a tal velocidad. La verdad que está armado bárbaro. En algunos lugares, con el tema de las similitudes que hay en algunas cajas, se utilizan etiquetas de distintos colores. Algunos colores ya están estandarizados a nivel mundial. Esta estandarización de qué podemos mezclar o no cuando utilizamos, cuando hacemos la administración en I, qué fármacos pueden ir juntos o no. Tengo el dedo flojo. Y fíjense acá, ¿no? Ella mostraba la rampa de llaves de 3 vías, pero fíjense, todas las guías, ¿no? Están todas un poco enroscaditas, ¿no? No sabemos qué corresponde a qué, entonces esto en realidad no es algo recomendable, ¿no? ¿Qué se recomienda? Utilizar algunas etiquetas que se pone, por ejemplo, esta que es para administración endovenosa, puede tener el nombre de la droga y poner esa etiqueta justo acá donde sale la guía y además en el lugar más cercano al puerto de inyección que tenga el paciente. Una de las cosas que dice la Organización Mundial de la Salud también en las prácticas recomendadas ya de hace bastantes años era evitar los errores de conexión de catéteres y tubos. Y la tecnología también nos ayuda en la seguridad del paciente. Estas, por ejemplo, son para lo que es la administración de nutrición enteral, creo que las tienen, ¿no es cierto? Los conectores estos en fix, en lock, en fix, ¿no? Que son conectores que se pueden conectar solo a la nutrición enteral, pero no se puede conectar a una vía endovenosa, ¿no? Ese ejemplo que yo di del que le pasaron leche a un paciente, ha habido muchos de esos errores, entonces con esto se evita esa conexión, salvo que, ¿no?, alguien le dé con todo como para romperlo, pero funcionan tipo el pendrive, el chip del celular, ¿no? Hay una sola manera de ponerlo. Fíjense, disculpa, Dani. Sí, sí. Que las conexiones son al revés, la jeringa en vez de ser macho es hembra, es la de color violeta, todo lo que es nutrición enteral es color violeta. Y fíjense que la K108, ahí en la imagen de abajo, Dani, ahí esa, abajito, acá. Ahí, la otra, la de al lado, esa es una K108 que también es hembra y tiene macho. Todas las conexiones son al revés, no hay forma de pasar el licuado de banana por vía parenteral, porque no encaja. Lo que es macho en una es hembra en la otra. Después hay otras que no tenemos, como son las jeringas orales. Lamentablemente no hay en nuestro país, no hay. Y en general, ¿qué se usa? Se agarra, vos tenías por ahí una jeringa con la aguja, se saca el jarabe, ¿no? Y que se deja. Si tenemos un taponcito, se le pone un taponcito, si no se queda la jeringa con la aguja. ¿Y qué ha pasado? Se ha cargado, no sé, tramadol y bueno, el paciente tenía otra medicación endovenosa, quedó en la bandejita ahí y bueno, vamos, todo endovenoso. Siempre digo, porque en el hospital ha pasado, esto yo digo no es que me levanté un día y se me ocurrieron cosas, pasan. Afortunadamente no ha llegado a algo grave. Ay. Esto. Y un poco hablar de lo que es el equipo en terapia. Por un lado, nosotros tenemos la enfermera en control de infecciones, que es miembro justamente del comité de infectología y es la ESI del hospital que está atrás de cada cosa, ¿no? De cada infección, de qué pasa esto. La verdad que nosotros estamos con WhatsApp todo el tiempo mandándonos mensajes, yo veo por ahí, ¿a vos te parece que esto esté conectado así? Le mando foto, entonces ella va y hace, vamos a hacer inducción, entonces va, ¿no? ¿Por qué usamos tal cosa? ¿Por qué queda, no sé, por qué usar las tapitas de la llave de 3 vías? Y, el farmacéutico, que en este caso puedo ser yo, representando al servicio de farmacia,
o la farmacéutica que va al comité de infectología, o también los otros farmacéuticos que a veces se van rotando y también van al servicio, el jefe de terapia. La verdad que, y yo pongo pesos porque siempre en toda tecnología, en todo lo nuevo que hay, siempre es, ¿no? ¿Cuál es el limitante? La plata. Dicen que la plata no hace la felicidad, pero no sé, en algunos casos, bueno, pero eso ¿cuánto sale? Entonces, en algún momento, cuando Silvia es nuestra enfermera, planteó, bueno, nosotros deberíamos empezar a incorporar los sistemas cerrados. Bueno, pero ¿cuánto sale eso, Silvia? Bueno, primero tenemos que ver, nosotros tenemos un sistema en la Ciudad de Buenos Aires que hay un catálogo. Ese catálogo tiene un número para cada cosa que se quiera comprar en la ciudad, desde un vasito de plástico hasta los sistemas cerrados. Entonces, primero hay que fijarse si eso está catalogado, porque si eso no está catalogado, nosotros desde el hospital no podemos comprarlo, no podemos comprar eso es el primero. Luego, en todos los hospitales se manejan los sistemas de gestión, que creo que viene después. Los sistemas de gestión tenemos lo que se llama orden de compra abierta. Yo lo resumo de manera sencilla como el coto, ¿no? Donde uno entra y tiene la orden de compra abierta de medicamentos, la orden de compra abierta de antisépticos y las de productos médicos. Entonces uno tiene un presupuesto, ingresa ahí y si está en ese listado puede pedirlo. No todo lo que está ahí lo tenemos dentro del vademecum de nuestro hospital. Entonces, una de las ventajas que nosotros tenemos que todos los sistemas cerrados ya estaban incluidos en esa orden de compra abierta. Pero nosotros siempre tenemos que ver si eso implica un mayor costo, porque la verdad que estamos siempre limitados, no nos alcanza. Entonces, bueno, si vamos a incorporar algo nuevo, en ese momento me acuerdo que se hizo un estimado de, bueno, nosotros si usábamos tal sistema cerrado, dejábamos, por ejemplo, las guías, que a veces tenemos, las B13 que tenemos, que son cortas, entonces la cortan, que la alargan, no porque esta tienen el largo ideal, no porque entonces le ponen una llave, dejamos de usar estas llaves de 3 vías, que si bien, vos decías, son más económicas, casi todas las llaves de 3 vías siempre terminan teniendo problemas, no solamente por eso de las infecciones, sino porque terminan perdiendo. Entonces, más que nada, porque nosotros recibimos todos los reportes de falla con tal catéter de vía central, que si se le sale, que la llave de 3 vías, que si pierden. Entonces uno eso lo envía al proveedor centralizado, que lo comunica al laboratorio. Entonces, a veces se acercan y siempre hay alguna, en general hay respuestas, a veces es un uso incorrecto, entonces lo que vienen a hacer es capacitación, porque eso es lo que lo resuelve, o a veces como pasaba con las llaves de 3 vías, que desde un laboratorio nos decían que bueno, por ahí la matriz estaba un poco, no sé si desgastada, entonces, claro, no cerraban perfectamente. Pero bueno, cuando empieza a perder pasa eso que decía Viviana, hay que cambiar todo, y eso también genera un costo extra. Y todo esto con la idea de, si nos centramos en esto que hablábamos al principio, de seguridad del paciente, una de las metas es prevenir las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Y desde el comité de calidad también uno puede dar esas recomendaciones, y desde el comité de infectología de incorporar estas nuevas tecnologías, ¿no? Bueno, esto nada más era para mostrar cuáles son los factores de riesgo asociados a las infecciones al cuidado de la salud, ¿no? Los procedimientos invasivos, no seguir los protocolos, los lavados de manos, y así como hemos incorporado, ¿no?, los sistemas cerrados, también hemos incorporado otras cosas como, bueno, en su momento no teníamos la clorhexidina alcohólica, lo incorporamos en especial en exclusividad para neo, la clorhexidina acuosa, la preparamos en el servicio, la hacemos en envases chiquitos de 10 mililitros. Entonces, ¿qué hacen? Arman los kits con todo, con no sé, los guantes, la gasita, todo lo que necesiten, la clorhexidina, de manera de que no se olviden de utilizar esas cosas en el momento de poner un catéter o lo que sea, ¿no? Bueno, y esto es todo lo que podemos hacer. Esto es nuestro sistema. Entonces nosotros tenemos incorporado todo lo que son
que en Propato lo llama KIT. Sí, KIT, pero son guías, son guías, ¿no?, que vienen de un puerto con macrogotero, de un puerto con microgotero. Después tenemos la de 2, la de 3 y la de 4. Después también tenemos, que son los que usamos nosotros, prolongadores creo que de 3 y de 4. Y después hay otras guías que son especiales, las de neo y las de pediatría. Sí, son más pequeñitas. Que son más pequeñas, y esas también, porque a raíz de que empezó terapia, después, bueno, neo dijo, yo también quiero. Sí. Bueno, entonces, cuando se puede, cuando pudimos y lo pudimos incorporar. Iba a decir algo más. Y bueno, y algunas también, no solamente para terapia, sino para clínica médica también. Así que esa es nuestra experiencia, y termino con esto, ¿no? Que la verdad que en algunas cosas necesitamos cambiar y abrirnos la cabeza, y para eso necesitamos grandes líderes, ¿no?, que nos lleven en ese camino del cambio. Gracias.